Les damos la bienvenida una vez más a este curso de liderazgo cristiano. En esta oportunidad estamos en la materia número 6, que se llama La Visión, y la clase que nos toca en este momento es la segunda y se titula El Modelo de Jesús. Es un privilegio para mí estar compartiendo con ustedes esta lección. Espero que Dios les hable y podamos ser ahora instruidos, enseñados y, por qué no decir también, iluminados con la palabra a través de la lección que vamos a ver ahora. Cada vez que nosotros vamos a realizar un trabajo, cualquiera que sea, el que pinta, el que pone cerámicos o pisos, el que construye, cuando somos nuevos en una tarea y nos encomiendan a hacerla, generalmente nosotros vamos a buscar quien modele o quien nos dé un ejemplo de cómo se hace. Porque no es obligatorio saberlo todo y nadie puede saberlo todo. Pero cuando somos nuevos en una tarea, buscamos de copiar y de captar de aquellos que modelan, de aquellos que ya tienen experiencia y que lo hacen. Cuando estamos buscando quién está haciendo esta tarea que nosotros necesitamos copiar o aprender a hacer, vamos a buscar, los más inteligentes hacemos eso, buscaríamos entonces las personas que mejores resultados tienen. Si usted quiere desarrollar una tarea, es inteligente que nosotros copiemos de aquellos que mejores resultados obtienen. Cuando estamos hablando del modelo de Jesús, es sencillamente nosotros copiarle al Señor, que es el que mejor resultado ha obtenido, cómo es que se hace discípulos, o mejor dicho, cómo es que se gana gente, cómo es que se hace discípulos, cómo se forma a obreros y cómo se los envía. Entonces, Jesús nos ha encomendado esta tarea y el Señor nos dijo en el libro de Marcos 16, 15 y 16 y de Mateo 28, del 19 al 20, nos dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Ahora que hemos sido enviados a hacer esta tarea, es necesario que nosotros copiemos modelos. Y Jesús es nuestro mejor modelo. Indiscutiblemente Jesús es el mejor modelo a quien nosotros podemos copiar. Él nos envió a hacer la tarea y Él modeló. Él nos dio el ejemplo, nos enseñó de cómo se hace, cómo se puede ganar a todo el mundo, cómo se puede predicar y hacer discípulos a todas las naciones, como Jesús lo hizo. Por eso nosotros que somos inteligentes hemos decidido, a pesar de que hay un gran espectro, un gran panorama de ejemplos y modelos, y podríamos decir estrategias para seguir, el modelo que nosotros hemos decidido copiar es el modelo que Jesús utilizó. Por eso a la estrategia evangelística, discipuladora, formadora de discípulos que nosotros utilizamos para cumplir con este mandamiento, con este encargo de Jesús que se llama la Gran Comisión, nosotros le llamamos el modelo de Jesús. Hemos copiado y estamos copiando el modelo de Jesús. Hemos decidido imitar a Cristo, no solamente en su caminar, sino también en su modelo reproductivo de discípulos, en su modelo evangelístico, en todo lo que nosotros podamos copiarnos de él. Por eso le llamamos a esta estrategia el modelo de Jesús. Una de las características de Jesús es que siempre él nos mostraba la necesidad de hacer algo y nos decía cómo. Jesús siempre nos dice cómo hacer las cosas. Él nos mandó a ganar a las personas para Cristo y nos enseñó cómo se hace. Jesús enseñó, liberó y sanó a las personas. Así que nosotros debemos hacer también esto. Dentro de todo lo que abarca el modelo de Jesús, no solamente hacemos discípulos, sino que también enseñamos, liberamos a las personas y también les ministramos sanidad. No solamente física, sino también emocional, en el alma, porque el Señor nos mandó a sanar. Ustedes ya saben, porque han tomado otras lecciones, que sanar a las personas en el nombre de Jesús no es una elección, sino que es un mandamiento también. Así que debemos hacerlo con fe. La razón por la que explicamos que no solamente hacemos discípulos, sino que también
liberamos a las personas en el nombre de Jesús, enseñamos y sanamos en el nombre de Jesús, es porque Jesús era sensible a la necesidad de la gente. Nuestro objetivo no solamente es hacer discípulos, sino que también debemos atender a la necesidad de las personas. Sin duda nosotros tenemos que entender que el poder, la unción y todas las cosas que hagamos, los milagros, los prodigios y todas las cosas que el Espíritu Santo hace a través de sus siervos, atrae la atención de la gente, atrae a las personas, pero no la consolida. Los milagros no hacen discípulos, los prodigios, las sanidades no hacen discípulos. Liberar a las personas de los demonios no hace discípulos, pero todas estas cosas las tenemos que hacer. Y aparte de todo esto, también tenemos que hacer discípulos. De manera que Jesús fue sensible a la necesidad del pueblo, sanó las enfermedades, los bendijo, les dio palabra, les enseñó. Son todas cosas que nosotros debemos hacer. Sanar a las personas, liberarlas, desatarlas y enseñarles. Y después que hacemos todas estas cosas, los metemos en el proceso de discipulado. Y todo esto está comprendido dentro del modelo de Jesús. Jesús manifestó su poder hacia la necesidad de la gente. Así que en el modelo de Jesús, una de las primeras cosas que debemos comprender es que estamos trabajando para bendecir a las personas. Debemos nosotros entender y meter en nuestra mente que trabajamos para bendecir a las personas. Nuestro objetivo es bendecirles. Si nosotros dejamos por un momento que se nos arraigue en el corazón solamente la necesidad de hacer discípulos y nos olvidamos de bendecir a las personas como hizo Jesucristo, entonces nosotros corremos el riesgo de tener un modelo de discipulado al estilo militar. En este modelo lo más importante son las personas. Jesús demostró que lo más importante son las personas y debemos bendecirlas. Y estamos trabajando para hacer discípulos y para enviarlos en Cristo y por Cristo. Pero que nunca se nos olvide que lo más importante de nuestro trabajo son las personas. Estamos para ganar a las personas y a veces nos olvidamos de que ellos son lo más importante y podemos correr el riesgo de transformar esto en algo militar, que lo que más nos importa es la estructura, es la formación, este modelo, pero no. Aunque hemos elegido este modelo porque Jesús nos enseñó, Él demostró que lo más importante es la gente. Debemos tener en nuestro corazón siempre esto, que esté latiendo siempre en nuestra vida esta premisa, de que lo más importante es la gente y que nosotros hemos sido enviados a bendecir a las personas. Aunque nuestra estrategia funciona sobre los carriles del discipulado y el enviar obreros, está bien, pero las personas son lo más importante. Atender a las necesidades de la gente, como lo hizo Jesús, es también parte del modelo de Jesús y es parte esencial también. Recuerde que esta estrategia consta de evangelizar, consolidar, discipular y enviar. Durante todo este proceso vamos a atender a las necesidades de la gente, pero uno de los primeros pasos es bendecir a la gente. No sería bueno entonces, digo, que nosotros miremos a las personas solo como candidatos al discipulado y no miremos a las personas como objetivos de la bendición de Dios. Dentro de la evangelización tengo que decir que Dios usa, como dije al principio, los milagros, los prodigios, el mover del Espíritu Santo y todo esto para captar la atención de las personas. Aunque los milagros no son el modelo de Jesús, son parte porque atraen a las personas y nos ayudan en el primer paso que es el evangelizar. Cuando estamos evangelizando, esto capta la atención de las personas vienen. Hay muchas personas que vienen por sus necesidades. Tienen necesidades físicas, necesidades emocionales, necesitan sanidad física, emocional, mental. Algunos vienen con problemas demoníacos, otros vienen angustiados. La gente viene porque sabe que en Cristo hay algo. Son atraídos, pero eso es solamente el primer paso. Nos ayuda a la evangelización.
Alguien dijo una vez, una iglesia que no evangeliza debe ser evangelizada. Y se sabe, lamentablemente, y necesitamos nosotros cambiar esos números, que el 95% de los cristianos no van a ganar para Cristo a nadie en su vida. Nunca en su vida van a ganar a alguien el 95%. Y el 20% de las personas que se congregan en las iglesias son las que hacen que la cosa se mueva. Son los que sirven, los que trabajan, los que ganan gente. El 20%. Nosotros necesitamos enamorarnos de Jesús. El evangelizar es como la adoración. Es la reacción de un corazón enamorado. Cuando uno está enamorado, uno habla de su enamorada con todos los demás. Si usted se avergüenza de su enamorado, usted no está enamorado. Está encariñado u otra cosa. Pero cuando estamos enamorados de Jesús, nosotros vamos a evangelizar. Cuando usted tiene algo bueno y usted sabe que hay algo bueno, usted lo recomienda. Cuando usted fue a un buen restaurante, usted recomienda ese restaurante con otras personas. Le dice, anda a comer ahí porque es bueno. Lo mismo lo contrario, ¿no? Si hemos tenido una mala experiencia, decimos, ahí no vayas. Pero cuando hemos tenido una experiencia tan linda como conocer a Cristo, que nos llena de paz, el abrazo de Dios, que nos transforma, cuando hemos vivido algo así, necesitamos compartirlo. No se acomode demasiado en una silla, no se amolde, no se enamore de las cuatro paredes del templo, sino que enamórese de Cristo y enamórese de hablar a otras personas. Evangelizar es el primer paso del modelo de Jesús. Y no podemos hacer discípulos, no podemos consolidar, no podemos enviar a nadie, sino primero los ganamos. Así que evangelizar y ganar, que es la misma cosa, necesitamos hacerla en primer lugar. Es de donde conseguimos la materia prima para formar obreros. Jesús lo primero que hizo fue evangelizar. Jesús hablaba a las multitudes, los sanaba, les hacía milagros. Las personas venían a Él, cuando estaban con Él les hablaba del mensaje del Evangelio, de las buenas noticias que hay salvación en creer en Jesús. Él les enseñaba la palabra, les ministraba, los sanaba, los liberaba. Luego de la evangelización, Jesús lo que hizo, que es nuestro modelo, Jesús tuvo discípulos, o sea, consolidó a las personas, como ya hemos visto en otra parte de esta materia. Jesús tenía discípulos. Ahora Jesús tenía muchos discípulos, no 12 como la gente cree. Jesús eligió dentro de todo el grupo de sus discípulos a 12 que los llamó apóstoles. 12 eran los apóstoles, no los discípulos. Los 12 eran apóstoles que habían sido discípulos. Les quiere decir que a Jesús lo seguían muchas personas. Así que Jesús eligió, después de haber ganado a la gente, eligió a sus discípulos, conquistó discípulos y de ellos eligió 12 apóstoles. Para eso necesitamos nosotros comprender qué es un discípulo. Un discípulo es aquella persona que recibe el llamado, un discípulo es un seguidor. Un discípulo es aquel que tiene un espíritu enseñable, aquel que está dispuesto a aprender, aquel que honra y respeta a quien lo mentorea. Es una persona que está dispuesta a seguir el lineamiento y de su mentor. Es una persona que somete su voluntad a la de su líder para así ser guiado, ser moldeado, ser instruido. Por eso nosotros ganamos a las personas, las consolidamos y las discipulamos. Cuando ya las estamos discipulando, las formamos para que la persona deje de ser un demandante y se convierta en un ofertante. Ya hablamos que un demandante es aquel que pide atención, cuidado, y un ofertante es aquel que da cuidado, que cuida a otros, que atiende a otros. Este proceso de transformación se logra solamente a través del discipulado. Así Jesús hizo. Caminó 3 años con gente a su alrededor, con sus discípulos, les enseñó, les ministró, los amó, los regañó, les enseñó la palabra. Les enseñó el amor por las almas y el amor por el reino de los cielos. Así que Jesús les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo que Él hizo. Les dijo, vayan y hagan discípulos. Busquen a gente a quien ustedes puedan bendecir, gente que puedan ustedes consolidar, gente que ustedes puedan discipular.
para que ellos también algún día se conviertan en líderes que puedan discipular a otros y así darle continuidad al modelo de Jesús, a la visión con la que Jesús nos encomendó, o esta estrategia para poder ganar al mundo para Cristo. Así que tenemos que tener cuidados. Ustedes en el material escrito tienen también algunos cuidados. Nosotros no elegimos a discípulos porque sean amigos, porque sean conocidos, por simpatía, no, sino elegimos discípulos a aquellos que tienen el llamado del Señor y a aquellos que tienen lo que se necesita. ¿Cómo escogió Jesús a sus 12? ¿Sabe que apóstol significa enviado? Así que Jesús eligió a los que Él iba a enviar dentro de un grupo y los escogió Él, no los apóstoles a Él. No dijeron, nosotros queremos ser apóstoles, ya no queremos ser discípulos. No, nosotros queremos que nos envíes, a nosotros no. Jesús envió a los que Él decidió. Recuerde usted que la estrategia es primero ganar a las personas, consolidarlas, afirmarlas, ¿no es cierto? Segundo paso. Tercer paso, discipularlos. Y cuarto, enviarlos. Hay que discipularlos para que se transformen de demandantes en ofertantes y luego poder enviarlos. Pero Jesús envió a los que Él quiso después de haber orado toda la noche. Jesús no permitió que los otros, por votación o democracia, eligieran quiénes iban a ser los 12. No, sencillamente Jesús los escogió y los envió. Estableció una cantidad, un número de apóstoles. Fíjese que no son ni 15 ni 10, son 12. Por alguna razón que vamos a ver en un instante. Luego los capacitó, los entrenó y les delegó poder para que ellos vayan y hagan la obra, para que hagan el trabajo que les fue encomendado, ¿no es cierto? Si alguien te contrata para pintar, te tiene que dar la pintura, te tiene que dar los rodillos, las espátulas, las lijas para preparar la pared, te tiene que dar todo lo necesario, los pinceles, ¿no es cierto? Le tiene que dar todo lo necesario. Eso hizo Jesús, les envió y les dio poder, les dio todo lo necesario. Para ganar al mundo para Cristo a través del poder de Dios es necesario que les dé el poder. Así que Jesús les dio el poder y los envió. Ahora, cuando Jesús los envió, es importante destacar que los envió de 2 en 2. Escogió dentro de todos sus discípulos, en primera instancia, a 12 y los envió de 2 en 2. Quiere decir que envió 6 grupos o 6 parejas, para ser más preciso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús los envió de 2 en 2? Porque la Biblia dice bien clarito que mejor son 2 que 1. No hay que ser un genio para saber eso, para darse cuenta. Pero sencillamente tenemos que destacar que en este tipo de trabajo, como en muchos otros, es necesario que trabajen en parejas. ¿Por qué? Porque cuando uno cae, dice la Biblia, cuando uno tiene una dificultad, el otro lo levanta. Se ayudan mutuamente. Dice la Biblia ahí en Eclesiastés que se dan calor mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que uno al otro se animan, se motivan, se empujan hacia adelante. Cuando uno está ahí un poco, no voy a decir depresivo, pero medio decaído porque ha tenido alguna situación, alguna frustración o alguna situación contraria, el otro dice, vamos para adelante que seguimos, vamos. Pero si está solito, este solo se deprime y no hay nadie que lo levante, no hay nadie que le dé calor, no hay nadie que lo empuje. Entonces es mejor 2 que 1. La Biblia también nos enseña que 1 echa a correr a 1000 y 2 a 10.000. Y Dios siempre puso en todos sus propósitos parejas para cumplir funciones. Para llenar la tierra puso a Adán y Eva. Para sacar al pueblo de la cautividad en Egipto mandó a Moisés y a Aarón. Para conquistar la tierra prometida después del peregrinaje por el desierto, envió a Josué y a Caleb. No envió a Caleb solo, envió a Josué y a Caleb. Y también para profetizar contra la idolatría y limpiar de idolatría envió a Elías y a Eliseo. En la iglesia primitiva envió a Pedro y a Juan, y Pablo y Bernabé. Todos ellos andaban en parejas. Es muy importante tener esto en cuenta. Dentro del modelo de Jesús es necesario que los que son enviados vayan de a 2. Bueno, otra pregunta que surge es ¿por qué el Señor envió a 12? ¿Por qué eligió 12? ¿Por qué no 10 o 15, como dije recién? Bueno, el número 12 en la Biblia
tiene que ver con gobierno, con organización, supervisión. Hay mucha referencia al número 12. Por ejemplo, como todos sabemos, 12 son las tribus de Israel. 12 obviamente los hijos de Jacob. Ismael tuvo 12 príncipes. 12 son las fuentes de Elim. Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. 12. Josué escogió 12 piedras para levantar el altar. Y así el número 12 se repite muchas veces. Ustedes pueden leer más información en el material escrito. En todo el Nuevo Testamento podemos ver muchísimas referencias al número 12, incluso en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos, que es 12 por 2, los 144.000, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, tiene muchas referencias hacia el número 12, tiene que ver con gobierno, con dominio. Y era tan importante que fíjese usted que cuando Judas traicionó a Jesús y se suicida, rapidito los 11 apóstoles que habían quedado corrieron a buscar un reemplazo porque alguien se había quedado sin su pareja ministerial. Así que ellos entendían que el número 12 era muy importante y levantaron a Matías como reemplazo de Judas. ¿Por qué en el modelo de Jesús buscamos de enviar a 12, que cada persona, que cada pareja ministerial le envía a 12? Porque es el modelo de Jesús. No porque es el modelo de nadie más que de Jesús. No porque es el invento de alguien, ni la revelación de alguien, ni algo que le copiamos a otra persona. Se lo copiamos a Jesús. Se llama el modelo de Jesús. Si Jesús hubiera formado a 10, haríamos 10. Esto no significa para nada que es la copia de alguien, de otra cosa. Y todas las iglesias y congregaciones y ministerios alrededor del mundo que están creciendo hoy en día es porque están trabajando con el modelo celular, con el modelo que le llamamos el modelo de Jesús. El modelo de los 12, del 2 en 2, parejas, el de ganar, evangelizar, consolidar, discipular y enviar. Porque es el modelo de Jesús. Funciona sencillamente porque es el modelo de Jesús. Así que esa es la razón por la que nosotros también lo hacemos así. Una de las razones y una de las explicaciones es que es la manera de cumplir con la gran comisión. Por muchos años las iglesias hemos evangelizado, hemos ganado gente, pero no la hemos consolidado, no hemos discipulado y no hemos enviado. Escuché la otra vez de una iglesia aquí en los Estados Unidos, al norte, que cuando el pastor se murió se cerró la iglesia porque no había formado, no había discipulado a nadie. Era un excelente predicador, un excelente pastor, pero no había formado discípulos. Eso es terrible. Entonces, para dar continuidad y para que esto se multiplique, necesitamos nosotros ganar, consolidar, discipular y enviar a los discípulos. Cuando ganamos gente y estos discípulos ganan más gente, cada vez más vamos a necesitar más obreros y gente que nos ayude. Mientras más grande es la cosecha, más trabajadores, más obreros se necesita. Otra cosita que quiero mencionar para ya ir terminando con esta lección es que Jesús eligió en primera instancia a 12 y los envió de 2 en 2, como hemos dejado bien claro hasta ahora. Pero cuando esos 12 ganaron a otras personas, las consolidaron y las discipularon, trajeron a su gente a los pies de Jesús y Jesús les ayudó a enviarlos. Por eso es que Jesús después ora por un grupo grande de discípulos y formó a los 72 según la nueva versión internacional, que es más precisa, y que enviaron a 72 no significa otra cosa más que los 12 de las 6 parejas. Los 12 de estas 6 parejas son 72 personas. Y me atrevería a decir que para cuando Jesús resucitó y fue llevado al cielo, en la ascensión, dice la Biblia que se mostró a más de 500 hermanos. Y porque ya habían hecho discípulos, ya habían formado, entonces ya había debajo de los 72 otro grupo de gente, otro nivel, otro escalón más de gente ganada, que son 432, más los 72, más los 12. Entonces los discípulos ya estaban trabajando el modelo de los 12
que, repito, no es un modelo que se basa en la militarización de esta estrategia, sino que se basa en bendecir a las personas. Pero para poder bendecir a más personas necesitamos crecer estratégicamente, organizadamente y con un buen gobierno, por eso los 12. Jesús, y tengo que aclarar esto, no solamente predicaba en la sinagoga y en lugares públicos, sino que Jesús iba a las casas. Por eso nosotros desarrollamos también este trabajo como Jesús lo hizo. Predicamos en público y vamos a la iglesia, tenemos templos como este, pero también nosotros vamos a las casas, vamos a los hogares. Jesús en un momento llamó a Andrés, a Pedro, a Jacobo, y luego vemos que tiene un episodio donde sana a la suegra de Pedro, quiere decir que había ido a la casa de ellos. Jesús no solamente predicaba y llamaba a la gente, sino que Jesús también iba a la casa de las personas. Por ejemplo, llamó a Mateo e inmediatamente esa noche fue a la casa de Mateo, el cual llevó a sus amigos para que escucharan la palabra también. Iba por el camino, por ejemplo, Jesús y se da este episodio con Zaqueo, le da una palabra de bendición a Zaqueo y le dice, esta noche estaré contigo en tu casa. Y Zaqueo invitó a sus amigos y estaban sus amigos en la casa de Zaqueo. Jesús predicaba en las casas, ganaba a la gente en los hogares, en las casas. Y así los llevaba después a ser parte de sus discípulos y después los podía enviar. Bueno, para terminar quiero decir que este es el modelo de Jesús, el que nosotros hemos copiado y que en esta materia usted va a profundizar más. Se basa en el amor a la gente y para poder bendecir a más personas necesitamos crecer en cantidad de obreros. No es lo mismo si uno está bendiciendo a toda la congregación a que toda la congregación esté bendiciendo a la ciudad. Alguien dijo una vez, si todos ayudan al pastor a ganar a una persona en una congregación de 100, entonces al domingo siguiente van a ser 101 personas. Pero si el pastor le enseña a toda la gente, a los 100, a ganar personas para Cristo, a consolidarlas, discipularlas y a enviarlas, cuando se cumpla el plazo van a tener 200 personas. Si cada uno gana solamente uno. Entonces es más efectivo que todos cumplamos con esta estrategia, trabajemos para ganar a las personas para Cristo. No se trata solamente de que las personas vengan a la iglesia, que eso es evangelizar a los que están perdidos, o como decimos, ganar a los perdidos, sino también hay que ocuparnos, y por eso esta estrategia y el modelo de Jesús, hay que ocuparnos para no perder a los que hemos ganado. Espero que esta lección te haya bendecido. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.